sabemos que son fechas complicadas de cosecha, siembra y momento de reserva y más, que estamos cerca de fin de año, así que bueno, muchas gracias por acompañar. Bueno, un poco el objetivo de esta presentación era mostrar las diferentes alternativas de alimentación y manejo que ha planteado la investigación para los sistemas pastoriles intensivos. El contenido de la misma tiene una breve introducción, después vamos a ver diferentes alternativas de alimentación, otras diferentes alternativas de manejo y al final un breve resumen con las alternativas planteadas. A modo de introducción, lo que vamos a mostrar son la síntesis, como dijimos anteriormente, de los diferentes trabajos de investigación sobre recría e invernada intensiva en los sistemas pastoriles de Uruguay. En total, para esta presentación se revisaron 119 trabajos de investigación y todos aquellos trabajos que tenían como base forrajera o praderas o verdeos de inviernos o verano anuales, y sobre ellos se suplementaba o no con distintos tipos de suplementos, sean heno, concentrados o ensilajes. Como todos saben, la asignación de forraje, que se define como la cantidad de materia seca de forraje ofrecido cada 100 kilos de peso vivo animal por día. Para poner un ejemplo, simplemente para refrescar la memoria, un animal que pesa 300 kilos y le quiere ofrecer una asignación del 5% del peso vivo, tendría que ofrecerle 15 kilogramos de materia seca de forraje por día. Por lo tanto, si en el hipotético caso que tuviera 20 animales y una superficie de 1 hectárea con 2.100 kilos de forraje, que a forma general se podría decir que 1 centímetro de pastura son unos 100 kilos de materia seca, por lo tanto esto sería una pastura de unos 20 centímetros, podría tener esos animales durante una semana, que serían esos 2.100 kilos de materia seca dividido los 15 kilos de materia seca por animal día por los 20 animales que tengo en la parcela. Por lo tanto, tendría que manejarlos en esa franja una semana, los tendría que dejar si los quiero manejar al 5% de asignación de forraje. Dicho esto, vamos a ver las diferentes alternativas de alimentación. Primero vamos a ver los resultados experimentales de recría invernada solo sobre pasturas, donde podemos ver, según el nivel de asignación de forraje, cuáles son las ganancias medias diarias de los animales que se podría obtener en las diferentes estaciones del año. Para este gráfico en total se juntaron 61 trabajos, y cada puntito de eso es un trabajo distinto donde se puede ver qué ganancias se obtuvo según el nivel de asignación de forraje. Podemos ver cómo a medida que se incrementa la asignación de forraje, sin importar las estaciones, la ganancia de peso aumenta, como por ejemplo durante el invierno, con asignaciones muy bajas, del 1,5 al 2%, las ganancias son de 200 gramos, 250 gramos, y como ya trabajando a niveles mayores, alcanzan valores de 1,1 kg, 1,2 kg. A su vez podemos ver cómo los potenciales de ganancia de peso de los animales son mayores para primavera e invierno que para verano o otoño, alcanzando valores de 1,1 kg, 1,2 kg para invierno y primavera y en torno a los 800 gramos para verano y otoño. Por otro lado, el valor de R cuadrado que vemos ahí, que es cuánto ajusta la ecuación o la función esta para predecir por la asignación de forraje la ganancia de peso, vemos que tiene valores bajos a moderados, entre 0,14 y 0,58. Por tanto, podemos decir que si bien solamente con la asignación de forraje se puede predecir en cierta medida la ganancia de peso, lo que tratamos de hacer después de esto es incluir la calidad de las pasturas, es decir, tratar de ver por cantidad y calidad de pasturas, tratar de tener una estimación de cuál podría ser la ganancia de peso de los animales. Para esto lo que hicimos hicimos un análisis multivariado, una metodología que se llama partición recursiva, que lo que permite hacer es agrupa trabajos que tienen similares cantidad y calidad de pasturas y nos predice qué ganancia se puede llegar a tener. Generando grupos, que es lo que dice ahí abajo, genera grupos asociados o nodos que se llaman, que tienen características similares de cantidad y calidad de forraje, con un valor de ganancia de peso. Para poner como referencia el valor nutritivo de las pasturas, lo que hicimos fue en base a la composición química de las mismas, que
tomamos los 3 parámetros de digestibilidad, que se asocia a cuánto aprovecha el animal de lo que consume, cuánto digiere, es decir, en el nivel 1, que serían las peores pasturas, es que cada 100 kilos que come el animal, menos de 51 es lo que termina digiriendo. A su vez, esas pasturas de nivel 1, que son las de peor valor nutritivo, son las que tienen los menores niveles de proteína, que también se asocia a la calidad del mismo, y los mayores niveles de fibra detergente neutra, que esto se asocia al consumo del animal. Cuanto más alto es este valor, quiere decir que más fibra tiene, por lo tanto se llena antes, y su consumo se frena antes, y por lo tanto su ganancia también es menor. Y bueno, lo pusimos en esos 5 niveles, siendo 5 las mejores pasturas con los mayores valores de digestibilidad, mayores de proteína y los menores de fibra detergente neutra. Solamente para tener un ejemplo, lo que serían pasturas, las calidades de esas diferentes pasturas, lo que sería desde un nivel 1 a un nivel 5, visualmente esas calidades de las pasturas. Entonces, bueno, yendo a lo que es el resultado de esa partición recursiva, en total se utilizaron 93 trabajos que tenían unos 670, que el promedio de esos 93 trabajos fue unos 670 gramos por día, que el promedio fue con una asignación de forraje del 4,5 y valores nutritivos muy cercanos al 3. Recuerden que era un 60% de digestibilidad y un 14% de proteína. Entonces, con todos esos datos, lo que se hace el programa es se empieza a ver, bueno, qué es lo que más me importa para hacerme una primera clasificación en base a la cantidad o la calidad de forraje. Y por lo primero que particiona o que divide es por la cantidad del forraje. Entonces, dice, todos aquellos trabajos que tengo menos de 3,5 asignación de forraje, que fueron 42 en este caso, obtuvieron una ganancia en promedio de 470 gramos, y todos aquellos trabajos que tenían más de 3,5 asignación de forraje, que fueron 51, obtuvieron ganancia de arriba de los 800 gramos por día. Luego de esto, me vuelvo a tomar esos 42 trabajos de 470 gramos y nuevamente me dice, bueno, a estos niveles, con este grupo de datos, ¿qué me importa? Nuevamente, la cantidad o la calidad. Y otra vez los vuelvo a particionar por la cantidad de forraje, donde me separo, bueno, aquellos trabajos con menos de 2,25, que fueron 19, gano 266 gramos, y aquellos trabajos con más de 2,25, pero menos de 3,5, obtuve una ganancia de 639 gramos por día. Y ahora yendo al nodo de la esquina, el que son los 19 trabajos, a esos nuevamente me los vuelvo a particionar y veo a ver si es por cantidad o por calidad del forraje, y en este caso me los particiona por calidad del forraje, donde se ve como aquellos trabajos que tienen un bajo valor nutritivo, menos de 2,5, es decir, fueron valores nutritivos de 1 y 2 de baja calidad, las ganancias que se tuvieron fueron de 134 gramos por día, que el promedio de esos trabajos fue de una asignación del 1,6 y un valor nutritivo de 1,2. Sin embargo, al costado, que tienen la misma asignación de forraje, que fue 1,6% del peso vivo, similar al anterior, pero con un mayor valor nutritivo, es decir, una mayor calidad de las pasturas, se duplicaron las ganancias, alcanzaron valores superiores a los 300 gramos por día, haciendo énfasis a que cuando uno trabaja con bajas asignaciones de forraje, la calidad es muy importante para incrementar esas ganancias de peso. Yendo al nodo del centro, eso que son 23 trabajos con 639 gramos por día, hicimos el mismo sistema de la partición, y ahí vemos cómo el valor nutritivo nuevamente importa en la ganancia de peso, donde aquellos trabajos que tienen 1, 2 o 3, o sea que es menor al 3,5 el valor nutritivo, las ganancias fueron de entre 550 y 600 gramos, y cuando se trabajó mayores niveles de valor nutritivo, es decir, arriba del 3,5, que son los valores de 4 y 5, las ganancias fueron 800 gramos por día, lo cual son muy buenas para lo que son los procesos de recría e invernado. Entonces, bueno, en este primer bloque uno podría decir, cuando trabajamos con baja a moderada asignación de forraje, que sería valores menores al 3,5, la calidad importa mucho de esas pasturas para incrementar las ganancias de peso de los animales, que son los rectángulos en azul y en rojo. Ahora, yendo al otro grupo de trabajos, ahí con el mismo sistema, bueno, volvemos a hacer la partición recursiva y otra vez me lo vuelvo a separar por cantidad de forraje, es decir, aquellos trabajos con menos de 5,5 o más de 5,5 de asignación de forraje, con ganancias entre 700 y 900 gramos por día. Y nuevamente ese trabajo se le hace la partición y se ve, bueno, qué importa si la cantidad o calidad de forraje, y otra vez lo vuelvo a particionar por asignación de forraje. Mostrando cómo
esos 4 grupos de abajo, los valores nutritivos fueron relativamente similares, en torno a 3, y se fue incrementando la asignación 4, 5, 6% de asignación de forraje, con ganancias similares entre 750 y 800 gramos. Recién cuando se trabajó con asignaciones del 10%, que son muy altas, es decir, si asumimos que el animal puede comer un 3% del peso vivo y lo estamos asignando un 10, quiere decir que estamos asignando 3 veces más su capacidad de consumo, recién ahí se lograrían las ganancias de torno al kilo. Entonces, a modo de resumen, podemos decir, baja cantidad de forraje, la calidad importa mucho, que son los rectángulos en azul y en rojo, y a mayores asignaciones de forraje ya el valor nutritivo no importaría tanto, dada la capacidad de selección que tienen los animales y que pueden elegir su propia dieta y obtener buenas ganancias de peso de los animales. Bien, ahora pasamos a una segunda parte dentro del capítulo de alimentación, que son los resultados experimentales, pero bajo suplementación en pastoreo. Entonces, bueno, ¿por qué suplementar, ya sea con granos, senos o ensilajes? Bueno, como una primera respuesta es para aumentar la carga y por lo tanto la productividad global del sistema, para mejorar la eficiencia de uso de los alimentos, para hacer un uso más racional de las pasturas, para prevenir enfermedades nutricionales, para hacer un mejor uso de cosecha y de residuos de cosecha, o para mejorar la terminación y la calidad de la canal y carne de esos animales. Entonces ahora vamos a entrar a lo que mencionaba Enrique, bueno, ¿cuáles son las problemáticas por estación? La primera que vamos a plantear es la problemática invernal, que es la que más se ha trabajado. Entonces vemos acá 3 mezclas de praderas diferentes, o sea, una que podría ser una cebadilla de pradera corta, de cebadilla con trébol rojo de 2 años de duración, y cuál es su producción en las diferentes estaciones en ese promedio de los 2 años. Otra pradera que podría ser dactilis, alfalfa y trébol blanco de 4 años de duración, y cuál es su producción estacional. O una pradera festuca, lotrus blanco, también con un promedio de 4 años, y cuál es su producción en las diferentes estaciones. Acá vemos como mezclas de praderas que podrían ser relativamente normales o para los sistemas ganaderos. En cualquiera de ellas 3, la mayor problemática es en el invierno, donde la producción es entre un 7 y un 14% de la producción anual. Por lo tanto, es cuando tenemos mayor limitante en producción de forraje. Por lo tanto, una de las alternativas que se trabajó mucho tiempo, muchos años, fue la suplementación con henos. Y en este cuadro vemos cuál fue la respuesta de novillos sobre año a la suplementación con distintos henos sobre pasturas restringidas de menores al 1,5 del peso vivo como asignación de forraje. Recuerden que en el primer gráfico, 1,5% del peso vivo, las ganancias que se podría esperar eran en torno a los 200 o 250 gramos por día. Y bueno, primero vemos suplementando con heno de Libitum, promedio de 5 años con heno de pradera que tenían más del 60% de digestibilidad. Vemos como las ganancias que se lograron fueron muy buenas, en torno a los 800 gramos por día. Sin embargo, cuando se suplementó con heno también de pradera, pero de mala calidad, es decir, con un bajo porcentaje de digestibilidad, menos de un 45%, las ganancias fueron 380 gramos, haciendo hincapié a la importancia de ese buen valor nutritivo de las reservas que tienen que tener los henos de pradera. Por lo tanto, como dice ahí, ese primer renglón en rojo, a mayor valor nutritivo del heno, hay una mayor respuesta en la ganancia media diaria de los animales. Y en cuanto a los 3 de abajo, el rastrojo de sorgo, rastrojo de maíz y paja de trigo, que serían hacer heno de los residuos de cosecha, en promedio de 3 y 2 años de ensayos de rizo y habichuela, bueno, se ve como las ganancias que se pueden alcanzar son entre unos 350 y 500 gramos por día. Por lo tanto, uno podría decir que el residuo de cosecha incrementaría la ganancia de peso cuando se trabaja a estos bajos niveles de asignación de forraje entre 100 a 200 gramos más por suplementar con estos residuos de cosecha cuando se trabaja a muy bajo asignación de forraje. En este otro cuadro lo que vemos es la respuesta de novillos sobre año también, pero en este caso es a la suplementación con ensilajes y también sobre pasturas restringidas. Acá vemos 3 tipos de silo, que en promedio 3 años, con silo de planta entera de trigo, silo de planta entera de maíz o silo de pradera. Y bueno, vemos como las ganancias fueron entre unos 700 y 800 gramos por día, también suplementando el Libitum con estos silos. Y haciendo referencia al cuadro anterior, que la asignación al 1,5 eran 200 a 250 gramos por día solo sobre pasturas, bueno, estos ensilajes, tanto de cultivo como pasturas, podrían incrementar las ganancias entre 400 a 500 gramos por animal y por día.
Acá lo que vemos es un trabajo de Bas Martín, publicado en el año 98, donde lo que hizo fue al revés, sacó los animales de la pastura y los tuvo ad libitum con silo, y lo que hacía era ad libitum a silo, como figura ahí, y sin ningún tipo de suplementación, o les daba 2 horas de pastoreo en la mañana, sobre una pradera de trébol blanco, en un semillero de trébol blanco. Después quiso ver dándole 2 horas de mañana y 2 horas de tarde, es decir, para ver si por darle un doble momento se incrementaban aún más la ganancia. O cuarta alternativa, que era darle speller de girasol y tenerlo siempre encerrado. Entonces puede ver como cuando los animales estaban solos a base de silo, las ganancias eran en torno a 600 gramos por día, pero por ese suplemento proteico, que era iban a buscar la proteína a las praderas, se podían duplicar esas ganancias de peso y se pasaba 1,3 kg sin verse efecto en darle 2 o 4 horas por día de tiempo de pastoreo en la pradera. Y a su vez, dándole speller de girasol también, si bien no alcanzaron las ganancias de los animales que estuvieron pastoreando la pradera, incrementaron sus ganancias en 400 gramos respecto a los que estuvieron a base de silo de maíz ad libitum. Por lo tanto, tanto el agregado de speller de girasol como de horas de pastoreo lograban incrementar la ganancia de peso de los animales, dado una dieta más balanceada. Bueno, y ahora repasando un poco el concepto de eficiencia de conversión del suplemento, que he definido como los kilogramos de materia seca del suplemento necesarios para lograr 1 kilo extra de peso vivo comparado con animales no suplementados. Entonces, poniendo un ejemplo, igual que lo de la asignación de forraje, vemos que si un animal sobre una pastura gana 400 gramos y otro animal sobre esa misma pastura, pero suplementado con 2,1 kilos de materia seca, un suplemento gana 700 gramos por día, y queremos ver cuál es la eficiencia de conversión de ese suplemento, la cuenta sería esos 2.100 gramos de suplemento dividido los 700 gramos que ganó el animal suplementado menos los 400 gramos que ganó el animal sin suplementar. Por lo tanto, sería esos 2.100 sobre los 300, que es 7. Ese 7 es la eficiencia de conversión del suplemento, y con este número uno podría decir, bueno, si el costo de mi suplemento, de esos 7 kilos de mi suplemento, es mayor a ese kilo de peso vivo producido, no parecería razonable o aconsejable la suplementación. Sin embargo, si esos 7 kilos de suplemento son menores, el costo de esos 7 kilos de suplemento es menor al valor de ese kilo producido, parecería razonable o viable la suplementación. Entonces vemos acá la respuesta de terneros a la suplementación con maíz al 1% del peso vivo sobre pasturas sembradas. Como en el ternero 160 kilos, por lo tanto se le daba en torno a 1,5 kg de ración por día de maíz. Y lo que vemos es a 2 niveles de asignación de forraje, al 2,5 y al 5. Y vemos como al 2,5 las ganancias de peso de esos animales sin suplementación eran en torno a los 250 gramos, y como cuando se suplementaba era en torno a los 500. Valor similar a cuando estaban solo sobre pasturas al 5%, y esos animales que estaban al 5% pero suplementados al 1% del peso vivo ganaban casi 700 gramos, con eficiencia de conversión de 6 a 8 a 1, mostrando un poco de que ese aumento por asignación de forraje a igual nivel de suplementación disminuye la eficiencia de conversión del suplemento. Ahora vemos la respuesta de casos de novillos sobre año, con un rango de 280 a 360 kilos, a la suplementación con concentrados energéticos sobre pastura. Esto es un promedio de 2 años. Y bueno, mostrando cómo con asignaciones del 1,5% del peso vivo, que sería la línea roja, las ganancias fueron en torno a los 200 gramos por día, y cómo cuando se suplementaron entre el 0,5 y el 1% del peso vivo, las ganancias rondaron en torno a los 800 gramos. Y cuando se trabajaron al 3% de asignación de forraje esas pasturas, ya las ganancias fueron muy buenas en el invierno, en torno a los 900 gramos por día. Y cuando fueron suplementados al 0,5 o al 1%, las ganancias rondaron en torno a los 900 o 1.000 gramos por día. Luego de esto, 5 años después, en el 96, Civil promedió el trabajo de 5 años a esos mismos niveles de asignación de forraje del 1,5 y 3, mostrando, bueno, cuál es la utilización de forraje en promedio de esos 5 años y el rango en que se movió la utilización de forraje trabajando esos niveles de asignación. Y bueno, el promedio fue un 80% de utilización de ese forraje que se ofrecía, con un rango que varió entre el 65 y 94, y como cuando se trabajó a mayor nivel de asignación de forraje, en torno al 3%, la utilización fue un 66% en promedio, con un rango entre 57 y 83.
A su vez, cuando se trabajó a esos bajos niveles de asignación, de en torno al 1,5% del peso vivo, se utilizaron cargas instantáneas de 40 animales por hectárea, con ganancias en promedio de los 226 gramos por día y una producción promedio de 125 kilos por hectárea. Y como cuando se trabajó a mayores niveles de asignación de forraje, las ganancias fueron en torno al kilo, con producciones por hectárea de 300 kilos por hectárea. Y acá abajo lo que hizo fue un resumen de cuál es la magnitud del efecto de la suplementación, y mostrando cómo cuando se trabaja con bajas asignaciones de forraje hay alto efecto, tiene una magnitud muy importante la suplementación, trabajando con rangos del 0,5 al 1% de suplementación, con eficiencias de 3 a 8 a 1, es decir, entre 3 y 8 kilos de suplemento para ganar 1 kilo de peso vivo. Y cómo trabajando ya a mayores niveles de asignación de forraje, la eficiencia de conversión empeoró, es decir, fue mayor a 10 a 1, por lo tanto se precisaban más kilos de suplemento para lograr 1 kilogramo más extra de peso vivo. Así que como resumen general de esto, se podría decir que cuando se trabaja con bajas asignaciones de forraje durante el invierno, es decir, con valores de menores al 3%, se obtienen muy buenas respuestas a la suplementación con concentrados energéticos en el rango de 3 a 8 a 1. Ahora pasamos a lo que sería la problemática otoñal. Acá lo que vemos es la estacionalidad de producción de carne en empresas del Giprocar, que mencionaba Enrique, que era ese trabajo en conjunto que se hizo entre INEA y FUCREA. Este es un análisis de los 5 años de la producción por estación del año, de esas empresas que eran las que tenían mayor producción de carne dentro de FUCREA. Y bueno, se ve como en este caso, con cargas relativamente similares, del 1,15 al 1,30, en el momento donde se encontraban las peores, se ve que ya tenían solucionado porque le daban suplementación con heno, suplementación con concentrados en el invierno. Ellos ahí ya lo que encontraban la problemática era en el otoño, que era donde tenían las peores ganancias de peso de los animales, que apenas superaban los 300 gramos, siendo que para las otras estaciones las ganancias estaban siempre por arriba de los 450 gramos por día. Un poco estudiando cuál era la problemática de estas estaciones, de esta estación, muchos factores de las pasturas, como son la gran proporción de agua que tienen esas pasturas en esa estación, un bajo nivel de fibra afectiva y una alta relación proteína soluble, carbohidrato soluble. Estos factores son conocidos como el efecto otoño, que si bien no se dan durante toda la estación, se dan durante 20, 30, 40 días, dependiendo del año, y hacen que los animales durante ese momento prácticamente estén a mantenimiento de peso y no logrando ganar, repercutiendo por lo tanto en la producción en la estación, que como se muestra acá en el resumen de estos 5 años de las empresas del Giprocar, apenas alcanzó los 300 gramos por día. Entonces, bueno, vemos un gráfico de la respuesta de novillos sobre año a la suplementación, ya sea con sorgo molido o maíz, a niveles del 1% del peso vivo, trabajando con verdeos de invierno, en este caso, que era el 5% de asignación de forraje, o praderas al 4%, y bueno, y Simeone, promediando 4 años, muestra cómo en promedio de los 4 años, durante el otoño, con asignaciones del 5%, logró ganancias de en torno a los 800 gramos por día sobre los verdeos de invierno, pero como cuando lo suplementó logró ganancias de en torno al kilo 300, y lo particionó por cómo fueron esos años. En los años lluviosos logró ganancias de los animales que estaban solo sobre pasturas de en torno a los 500 gramos, y cuando esos animales fueron suplementados logró ganancias de 1 kilo 200, con una eficiencia de conversión muy buena, en torno al 5 a 1. Esto de los años lluviosos está un poco relacionado a esos factores que decíamos del efecto otoño. Esos años lluviosos se asocian a una mayor nubosidad, por lo tanto una menor fotosíntesis, una peor relación proteína soluble, carbohidrato soluble, a su vez hay un mayor contenido de agua en las pasturas, y todo eso genera a que la respuesta a la suplementación en estos años lluviosos en otoño es muy buena, por más que se trabaje con altas asignaciones de forraje. Y al lado, en los años secos, como la suplementación cuando fue seco, que no fue tan marcado este efecto otoño, no tuvo mucho incremento de ganancias, ya que la eficiencia de conversión del suplemento fue muy alta. Iván Martín, 3 años antes, trabajando sobre praderas al 4% de asignación de forraje, logró ganancias sin suplementación de 600 gramos por día, y en los animales suplementados de 900 gramos por día, con una eficiencia de conversión de suplemento de 9 a 1.
Casi importante remarcar que don Martín menciona que los últimos 20 días de este ensayo, los animales que estuvieron sin suplementación ganaron apenas 100 gramos por día, y aquellos animales que tuvieron suplementados el 1%, sus ganancias fueron de los 700 gramos por día, mostrando cómo por la suplementación se logran no bajar esas ganancias cuando ocurre ese efecto otoño. Por lo tanto, para el otoño, aún con altas asignaciones de forraje, se encuentran buenas respuestas a la suplementación con concentrados energéticos que rondaron entre 9 y 10 a 1 en promedio. En esta diapositiva lo que vamos a ver es la ganancia extra que se logra por la suplementación con concentrados energéticos, es decir, tratar de sacar cuánto más se puede ganar según la cantidad de suplemento y la cantidad de forraje. Se hizo algo parecido a lo que era en aquella primera partición por cantidad y calidad de pasturas. Acá se hizo por cantidad de suplemento y cantidad de forraje. Y un total de 60 trabajos que en promedio la ganancia extra por la suplementación fue de 300 gramos, que en promedio tuvieron una suplementación del 0,9% del peso vivo y una asignación del 3,5%. Pedimos, bueno, que por esto nos divida para ver qué es más importante en esta primera partición, si la cantidad de suplemento o la cantidad de pastura, y como era de esperar, nos separó por la cantidad de suplemento. Aquellos trabajos que tenían niveles de suplementación menores al 0,9% del peso vivo, que fueron 24 trabajos, la ganancia extra por la suplementación fue de 260 gramos, y aquellos trabajos donde la suplementación era mayor al 0,9% del peso vivo, la ganancia extra por la suplementación fue de 347 gramos por día. Tomando el primer nodo ese de 24 trabajos y 264 gramos por día, otra vez lo pedimos que nos divide, en este caso nos divide por asignación de forraje, es decir, por cantidad de pastura, y se puede ver cómo cuando se trabaja con bajos niveles de suplementación, es decir, en torno al 0,9, pero con baja cantidad de pasturas, menos del 2,5, menos que el 2,25 de asignación de forraje en relación al peso vivo de los animales, la ganancia extra que se logra por la suplementación es de unos 400 gramos por día. Sin embargo, en el cuadro de al lado, que se ve que el nivel de suplementación es parecido, en torno al 0,6, 0,7 del peso vivo, pero la asignación de forraje es mayor, es casi del 4% del peso vivo, la ganancia extra que se logra por la suplementación es de 140 gramos por día, haciendo alusión de que, lo mismo que veníamos diciendo antes, es muy importante la cantidad de forraje que se ofrece para tener una mayor respuesta a la suplementación. Y en el cuadro de al lado, con la misma partición, bueno, vemos cómo también la asignación, con esos 36 trabajos, como ya la asignación de forraje también es importante en la respuesta de la ganancia extra de la suplementación. Vemos como cuando se trabaja con bajos niveles de asignación de forraje, en torno del 3,5, la ganancia extra por la suplementación fue de 440, y cuando se trabaja con valores mayores del 3,5, la ganancia extra por la suplementación fue de 270 gramos por día. Y bueno, acá resumiendo los últimos 4 cuadros, vemos como en todos los casos el tercer renglón, que es la suplementación, fue en torno al 1 o al 1,1% de suplementación del peso vivo, y cómo se va el último renglón, que es la asignación de forraje, cómo se va incrementando de 1,6 a 2,7, a 4 y a 5,7% del peso vivo, y la ganancia extra va disminuyendo, lo cual también es lógico, o sea, a igual nivel de suplementación, pero cuanto más pasto tengo, la ganancia extra que puedo lograr por la suplementación es menor, desde 500 a 250 gramos por día. Por lo tanto, haciendo la sumatoria de las dos análisis de partición recursiva, la primera que medía la cantidad y calidad de forraje, que nos generaba esos 9 cuadraditos, que según la cantidad y calidad de forraje podíamos predecir una ganancia de peso, y esta segunda partición que nos dice que según la cantidad de suplemento y cantidad de forraje podemos tener estas ganancias extra por la suplementación, uno podría predecir su ganancia y decir, bueno, si voy a trabajar con una baja cantidad de pasto, es decir, niveles del 1,6% del peso vivo, y con un bajo valor nutritivo, podría ganar 100 gramos. Ahora, si a esto lo suplemento, con niveles del 0,7% del peso vivo, podría incrementar las ganancias de peso en 400 gramos más. Por lo tanto, podría esperar en esa situación una ganancia de unos 500 gramos por día. Otro ejemplo sería, bueno, si tengo una asignación de forraje del 2,5% del peso vivo y ese valor nutritivo de 2,7, y lo quiero suplementar a mayores niveles con suplementaciones del 1% del peso vivo, podría esperar una ganancia de peso de unos 950 gramos por día, es decir, los 550 más los 400. Y un tercer ejemplo que nos decía, bueno, voy a trabajar con asignaciones de forraje del 4%
y suplementaciones también del 1% del peso vivo, los 800 más 300, es decir, podría llegar a ganar unos 1.100 gramos por día. Por tanto, de esta forma uno podría ver en qué alternativa se quiere parar y hacer su sumatoria de cuadros y estimar o predecir cuál podría ser su nivel de ganancia esperada de los animales. Como pasando ahora a la problemática de verano, también esto es el promedio de pasturas de praderas cortas y praderas largas. En el primer gráfico vemos la digestibilidad de la pastura y vemos como en verano cuando son las menores digestibilidad de las pasturas y a su vez es cuando más porcentaje de fibra de detergente neutro. Recuerden que era aquello del llenado ruminal y la menor capacidad de consumo que tenían los animales. Por lo tanto, podríamos decir que en el verano es donde se dan los peores valores nutritivos de las praderas. Y bueno, y una de las alternativas que ha trabajado la investigación es realizar verdeos de verano, que estos tienen una alta tasa de crecimiento, entre 50 y 70 kilos de materia seca por día, que tienen buenos valores de digestibilidad, arriba del 60%, y buenos niveles de proteína, en torno al 13 y 15% de proteína, que si bien no logran altas ganancias de peso de los animales y arriba del kilo, sí son capaces de soportar cargas entre 4 y 7 animales por hectárea. Y bueno, y el promedio de sus trabajos a nivel nacional de producción de carne fue unos 350 kilos de peso vivo por hectárea, con ganancias de peso en promedio 750 gramos y utilizaciones del forraje en torno al 50% de lo ofrecido. Bien. Bueno, ahora pasamos al tercer capítulo, que son las alternativas de manejo. Acá lo que se buscaba era incrementar la producción con alternativas de manejo o mantener la producción, pero con menos mano de obra. Entonces, una de las alternativas que se planteó de manejo era la frecuencia del cambio de franja de las pasturas. Acá vemos un gráfico de la respuesta de novillos sobre año a la frecuencia de cambio de franja sobre pasturas restringidas, cuando estaban con asignaciones del menos del 1,5. Y dos tipos de pasturas. En color verde están pasturas con un alto valor nutritivo, es decir, una buena calidad, y en color rojo están la ganancia de peso de los animales con pasturas de un bajo valor nutritivo o una baja calidad. Y la frecuencia de cambio de franja es una, es decir, todos los días se cambiaba la franja. 3, 4 quiere decir que cada 3, 4 días se cambiaba la franja, es decir, 2 veces por semana. 7 se cambia una vez por semana la franja. Y 14 es cada 2 semanas cambiamos la franja. Entonces, todos a la misma asignación de forraje y simplemente por el hecho de cambiar la franja todos los días y que los animales, al estar con un acceso restringido de pasturas, tengan un ingreso constante del alimento, todos los días poco pero constante, se lograban tener mayores ganancias cuando los cambios de franja eran o todos los días o por lo menos 2 veces por semana, ya sea para pasturas de alto o bajo valor nutritivo de las mismas. Por lo tanto, uno podría decir que se obtienen mayores ganancias de peso de los animales a una mayor frecuencia de cambio de franja. En cuanto a la suplementación infrecuente, acá vemos lo que es la respuesta de novillos sobre año a la suplementación infrecuente, que en este caso fue con sorgo grano húmedo sobre verdeos de invierno. Vemos como el grupo testigo no llegó a los 700 gramos por día de ganancia de peso de los animales, y los animales que fueron suplementados al 3,5 durante la semana, es decir, o todos los días al 0,5% del peso vivo, si pesaban 300 kilos, quiere decir en torno a 1,5 kg por día, o suplementados lunes, miércoles y viernes al 1,12, es decir, unos 3,5 kilos. En la semana, en los dos había lo mismo, 3,5, pero se cambiaba la cantidad de días que se suplementaba. Vemos como hay un incremento en la ganancia de peso. Sin embargo, cuando se suplementaban 4,2% en la semana, si se hiciera el 0,6 todos los días, la ganancia fue arriba de los 800 gramos por día, pero cuando se suplementaba al 1,4 lunes, miércoles y viernes, la ganancia de peso fue muy similar a lo que fue el grupo testigo. Por lo tanto, uno podría decir que la suplementación infrecuente es viable, pero no se aconseja a niveles infrecuentes mayores al 1,2% del peso vivo por día. Yendo a los comederos de autoconsumo, acá vemos la respuesta de novillos sobre año, la suplementación en comederos de autoalimentación que tenían sal como regulador del consumo. Tenían un 9% de sal, es decir, cada 100 kilos de ración había 9% de sal, que eso era para tratar de frenar su consumo. Y bueno, y habían 4 tratamientos, un testigo que era sin suplementación, que la ganancia fue en torno a los 300 gramos por día,
Uno que se suplementaba a diario, es decir, todos los días se iba a suplementar. Otro que era en autoconsumo restringido. ¿Esto qué es? Es una vez por semana se llenaba el comedero de autoconsumo, ajustado al 1% del peso vivo. Y bueno, si los animales terminaban antes de la ración, no se volvía a llenar hasta el lunes próximo. Y en el otro caso, que es autoconsumo ad libitum, ahí lo que se hacía era que el comedero siempre tenía ración dentro del mismo. Y bueno, fue donde se tuvieron las mayores ganancias de peso, en torno al kilo por día. Pero yendo a los consumos, vemos como cuando se suplementaba todos los días o en autoconsumo restringido, el consumo fue 3,6 kilos de materia seca, pero como cuando el autoconsumo ad libitum, que siempre había ración en el comedero, el consumo fue de 6,7 kilos. Entonces, podemos ver que en relación al peso vivo, en los otros casos fue en torno al 1%, y en este caso fue al 1,8% del peso vivo. Entonces, habría que ver un poco el nivel de sal que habría que incluir, capaz que debería haber sido un poco más, 12 o 13%, para, si uno quisiera lograr el consumo, restringir el consumo a niveles del 1% del peso vivo. Siendo las eficiencias de conversión de 6,4 cuando se suplementaba todos los días y de 8 o 9 en los comederos de autoconsumo. Bueno, acá no quiero que vean, simplemente es una sumatoria de trabajos para ver el efecto de la sombra. Esto es la respuesta de novillos sobre año y de 2 años y medio al efecto de la sombra sobre pasturas sembradas. Capaz que ahora justamente estamos para arrancar el verano, está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, son 7 trabajos distintos, en 7 años distintos, en 7 lugares diferentes, en 33, Paysandú, Salto. Y bueno, y vemos cómo, sin importar la pastura, si son verdeos o praderas, o la asignación de forraje, si son a la asignación o a la carga que estuvieron, la ganancia de los animales que estaban a la sombra, es decir, el grupo testigo, ganaron en promedio unos 500 gramos, perdón, los que estaban al sol ganaron en promedio unos 500 gramos, y aquellos animales que tenían sombra, sin importar si era 24 horas o en las horas de mayor radiación, de 10 a 11 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, la ganancia que lograron esos animales fue de 600 a 650 gramos por día, mostrando, por lo tanto, cómo la sombra incrementó las ganancias de peso entre 100 a 150 gramos por día, simplemente por el efecto de tenerla en relación a los animales que no tienen acceso a la misma. Y bueno, y por último vemos lo que son una alternativa, que es el pastoreo de verdeos de invierno sin agua de bebida. Se hicieron un trabajo con terneros y otro con novillos, donde a los terneros se les ofrecía agua de bebida o no se les daba nada durante todo el periodo otoño-invierno. Y vemos como las ganancias de peso fueron prácticamente iguales, similares, en torno a los 900 gramos con o sin acceso a agua de bebida para terneros, y en torno a los 800, 880 gramos de los novillos con o sin acceso a agua de bebida. Acá vemos la evolución de peso de animales desde que arrancaron a fines de junio, y cómo hasta principios de octubre la ganancia de peso fue idéntica entre los con o sin acceso a agua, es decir, tuvieron 100 días y nunca tuvieron acceso a agua de bebida. Y cómo recién al final, ahí a principios de octubre, se ve la caída de los animales que no hayan tenido acceso a agua de bebida. Acá es importante remarcar que para usar esta alternativa, que es una de las alternativas que acá mismo en la unidad se utiliza durante el invierno, es importante que los verdeos no pasen ese 22% de materia seca que se da entre fines de septiembre y principios de octubre, y a su vez que la asignación de forraje sea alta, arriba del 4,5, porque si no hay forraje, no hay materia seca, pero tampoco hay agua. Entonces, es importante tener en cuenta que para usar esta alternativa, es importante que haya buena disponibilidad de los verdeos de invierno. Bien. Y bueno, y es una alternativa que podría ser viable si uno pensara en lo que son los sistemas agrícola-ganaderos con coberturas, que a lo mejor con esta alternativa se podría evitar callejones o lo que sea para el acceso al agua de bebida, que uno podría pastorear esas coberturas sin tener que estar haciendo callejones y el pisoteo que eso implica para las áreas agrícolas. Así que a modo de resumen, podemos ver que sobre pasturas, en pastoreo sobre pasturas sembradas, las mayores ganancias de peso de los animales se obtienen manejando disponibilidades de forraje al ingreso que no sean limitantes para el consumo, es decir, que estén arriba de los 1.800 kilos de materia seca por hectárea, es decir, arriba de los 15 a 20 centímetros de altura, y a su vez que estén con una elevada asignación de forraje. A través de la partición recursiva podemos ver cómo, para mantener niveles aceptables de ganancia de peso de los animales, en torno a los 300, 400 gramos,
con asignaciones de forrajes bajas, es necesario que el valor nutritivo de las pasturas alcance un nivel de 3, es decir, arriba del 60% de digestibilidad y de 14% de proteína. Ya con valores intermedios, asignación de forraje entre el 2,25 y 3,5, y pasturas con un alto valor nutritivo, es decir, arriba de 4, que era con arriba del 65% de digestibilidad, se pueden obtener ganancias de peso buenas para lo que es el proceso de recría e invernada, es decir, ganancias de peso en torno a los 800 gramos. Y ya con niveles moderados a altos de asignación de forraje, arriba del 3,5 del peso vivo, se pueden obtener ganancias de peso buenas a muy buenas, en torno a los 700 a 1000 gramos por día, sin importar tanto, en este caso, el valor nutritivo de las pasturas. En cuanto a la suplementación, vemos como cuando la asignación de forraje es limitante, es decir, menos del 2% del peso vivo, cualquier tipo de suplemento, sea heno, sea ensilaje, sea concentrados, es aconsejable para incrementar la ganancia de peso de los animales, ya que cualquiera de ellos lo que tiene es un efecto aditivo del suplemento. Cuando se trabaja con asignaciones de forraje entre el 2 al 3,5 del peso vivo sobre pasturas donde la proteína cruda no es limitante, se aconseja la suplementación con concentrados energéticos o con ensilajes para incrementar la ganancia de peso de los animales. Y en condiciones medias a elevadas de asignación de forraje, es decir, entre el 3,5 y 6% del peso vivo, se obtienen respuestas positivas a la suplementación con concentrados energéticos cuando se realizan sobre pasturas que presentan la problemática de otoño, es decir, aquello que hablábamos del efecto otoño, del bajo contenido de materia seca, el bajo porcentaje de fibra efectiva o la alta relación proteína soluble y carbohidrato soluble. Y en cuanto a las alternativas de manejo, pudimos ver cómo los verdeos de verano son capaces de soportar altas cargas, entre 4 y 7 animales por hectárea, generando elevadas producciones por hectárea, entre 250 y 450 kilos de carne por hectárea. A su vez vimos como a mayor frecuencia de cambio de franja, cuando la asignación de forraje es limitante, se incrementaron las ganancias de peso entre 100 a 600 gramos por día. También vimos cómo tanto la suplementación infrecuente como la suplementación en autoconsumo son alternativas viables para disminuir lo que son los gastos de mano de obra. Cómo la sombra durante el verano incrementó la ganancia de peso de los animales respecto a los testigos entre 100 a 150 gramos más por día. Y cómo durante otoño e invierno es posible pasturar verdeos de invierno sin agua de bebida, siempre y cuando las pasturas no pasen el 22% de materia seca y no sean limitantes para el consumo. Así que bueno, muchas gracias.